Saludos. Esta es otra entrega de nuestro programa Armonía de la Fe y la Razón. Hoy estaremos discutiendo, analizando y dilucidando un título importantísimo que por más de 1200 años ha acaparado la atención del cristianismo: la verdadera Trinidad de Dios. Para el mundo cristiano de hoy, Dios es un ser trino. Bueno, sencillamente se puede explicar así: tres personas componiendo un solo Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza. ¿Cómo tres personas pueden conformar un solo Dios? Pero sigamos. Vamos a analizar cada uno de los componentes de estas tres personas que supuestamente componen la Trinidad. Antes de entrar en ese análisis, quisiera apuntalar que vamos a usar solamente la Biblia como fuente de investigación para este video. Yo siempre uso otras clases de fuentes. ¿Por qué? Porque la cristiandad en su mayoría solo acepta la Biblia como libro inspirado. Por lo tanto, no quiero salirme de ahí. Quiero decirle que aunque hay cristianos que necesitan de la revelación de ciertos profetas y de la ayuda de ciertos profetas para llegar a la clarificación de un contenido bíblico, que si a usted no le basta lo que usted entiende que es la palabra de Dios para llegar a la verdad, entonces Dios ha hecho muy mal trabajo revelando. Dios ha revelado, y cuando Dios revela, creo que puede hacerse entender. Si el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnisapiente no puede darse a entender en su revelación, ¿cómo es que un dichoso profeta por ahí puede ayudarlo y aclarar lo que él no pudo aclarar? El Padre es el primero de los elementos de la creación. Es el primero de los componentes de la Trinidad. ¿Qué es el Padre? El Padre es llamado Dios en nuestro idioma moderno, que viene del griego Theos o Deus del latín. A ese Dios los hebreos le llamaron Elohim, el Shaddai, el Adonai, y especialmente después de Moisés, Jehová, o mejor pronunciado, Yahweh. Primera de esta característica la vemos en 4 citas bíblicas. Juan lo dice de su propia palabra en su evangelio, capítulo 1, verso 8. Jesús, en el mismo evangelio de Juan, capítulo 6, verso 46. En primera de Juan, el apóstol Juan vuelve y repite en San Juan 4:12, y San Pablo lo dice en Timoteo 6:16. A Dios nadie ha visto ni verá jamás. Dios vive en la luz inaccesible. Nadie puede ver a Dios. Primera de su característica. Y cuando dice a Dios, si usted es trinitario, entonces usted debe entender que está hablando de las tres personas. Pero usted vio que Jesús se mostró, entonces Jesús no es Dios. Falla en una de esas características. En Deuteronomio 6, 4 y 5 encontramos la segunda característica. Jehová nuestro Dios es uno es. Jesús mismo repitió esta característica en Marcos 12:29 y les respondió a sus enemigos que este era el más grande de todos los mandamientos. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Jehová tu Dios, o Jehová el Señor, uno es. Noten, Jehová el Señor. De creerse en la Trinidad, el verso debió decir Dios los tres señores, o los tres señores que son Dios son uno, pero no, dijo Jehová el Señor es
uno. Santiago también confirma en su epístola, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Santiago dice lo mismo, Dios es uno. No sé de dónde sale luego que Dios es tres. Dios es espíritu, le dice Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:24. Dios es espíritu. Tercera característica de Dios, Él es espíritu. La palabra traducida allí como espíritu viene del griego neuma. Dios es un aire, Dios es un fantasma, Dios es incorpóreo. O sea, Dios no es material, o por lo menos de la materia que nosotros conocemos. Cuarta característica nos la dice Salomón en Primera de Reyes 8:27. Los cielos de los cielos no te pueden contener, le dice Salomón a Dios. O sea, Dios sobrepasa los confines del universo. El Señor vive creando y creciendo. El Señor lo compone todo. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Ese es Dios. Pero Jesús estaba contenido en una persona. El Espíritu Santo se mostró como una paloma, o viene y se compone o se introduce en una persona. Dios, el Dios creador, no es posible contenerlo en nada. Nos dice en Salmo 139:8 la quinta característica: donde quiera que yo voy, allí te encuentro. Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si subo a los cielos, también estás. Eso nos dice el rey David de la característica quinta de Dios: omnipresencia. Jesús no lo era. El mismo Jesús dijo que si Él no se iba, no podía estar con ellos, porque Él no podía estar en toda parte. El Dios sí puede. Ok, ahora vamos a hablar de la segunda persona de la llamada Trinidad, el Hijo. El Hijo recibe varios nombres también: el Verbo de Dios, el agua. Algunos suelen llamarlo la sabiduría, o del mismo griego que se traduce como el verbo, que es el antiguo griego el logos, se puede decir la palabra viviente. Este Hijo que está con Dios desde el principio, se dice que es Jesús de Nazaret. Pero hoy quiero hacer diferencia entre esas dos cosas. Primero, en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, vemos que hay una genealogía de Jesús, donde trata, primero el de Mateo, de enlazar a Jesús con el rey David, diciendo Jesús es de la descendencia de David. Y en la genealogía de Lucas, trata de llevar a Jesús a hijo de Dios, empezando con Adán, quien era hijo de Dios. Trae la genealogía por Abraham, por David, hasta llegar a Jesús. Pues bien, ¿cuál es el problema de esta genealogía? Lucas se molesta en investigar la genealogía de Jesús, desde el mismo Jesús hasta Adán, y luego dice que, por ejemplo, José fue hijo de tal persona, y José era esposo de María, de la cual nació Jesús. Pero si usted está investigando la genealogía de José para señalar la descendencia de Jesús, ¿cómo dice entonces que José era esposo de María, del que nació Jesús, para decir que no nació de José? Sin embargo, debemos apuntalar una sospecha, y es que el griego antiguo señalado para decir de la cual nació Jesús también se traduce para el masculino igualmente, del cual nació Jesús. O sea, un traductor es que está diciendo que de María. El antiguo griego pudo estar diciendo José, el esposo de María, del que nació Jesús. ¿Por qué esto tiene más fuerza? Porque la genealogía hebrea, judía, era asunto de varones, no de hembras. No tenían que ver nada las mujeres con la genealogía. Por ejemplo, Aarón
toma esposa de los hijos de Judá. Se casó con Elizabeth, hermana de Nazón e hija de Abinadab, que nos dicen Éxodo 6:23, que eran de la tribu de Judá. Pero los hijos de Aarón fueron levitas. Eleazar, Finé, etcétera, fueron levitas. ¿Por qué? Porque Aarón era levita. O sea, la descendencia que se contaba era la descendencia masculina, no la femenina. Así que si Jesús era de la descendencia de David, era porque era hijo de José, que era de la descendencia de David. En la Biblia ni siquiera se trata de cuál era la descendencia de María. Sabemos que era de la tribu de Judá, pero no de la descendencia de David. Eso se demuestra de José. Y las escrituras nos dicen que el Mesías sería de la descendencia de David. El mismo Pablo lo menciona un par de veces diciendo, recuérdate de Jesús, de la descendencia de David. Mateo sigue la descendencia de Jesús, o la ascendencia de Jesús, perdón, y llega a decir que Jesús era hijo de José según se creía. Tiene que estar bromeando quien escribiera, quien pusiera eso ahí de más. ¿Cómo va a ser que usted va a hacer un trabajo investigativo de descendencia por cientos de años, par de miles de años, para entonces decir según se creía? Si Jesús no era hijo de José, sino que eso era según se creía, entonces Jesús no era el Mesías, porque no era de la descendencia de David. Noten bien que el Mesías tendría que ser de la descendencia de David, según de Timoteo 2:8 y Romanos 1:3, donde Pablo lo dice. Así que tenemos seguro que José era el papá de Jesús, era su padre terrenal, era hijo de David, descendiente de David según la carne, como Pablo lo dijo, porque Jesús tuvo dos nacimientos, uno de José y María según la carne, el otro luego de ser hombre del Espíritu. El mismo Jesús es quien se desliga del plano de la Trinidad, o mejor dicho, de considerarse a sí mismo de la sustancia de Dios, cuando él dice en Juan 17:3, en esto empero está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Él solamente era el enviado, él no era Dios. Dios era el Padre con el que él hablaba. En 1 Corintios 15:28 encontramos otro elemento significativo. El Hijo deberá someterse al Padre al final. Pablo nos dice que después de Dios someter debajo de su Hijo todas las cosas, también el Hijo sería sujeto a Dios. Un punto importantísimo: Dios es espíritu, por lo tanto no necesita el espíritu para expresarse, no necesita el espíritu para empoderarse. Jesús necesitó la unción del Espíritu Santo. Así él lo dijo en Lucas 4:17, y así lo predijo Isaías en Isaías 11:2. El Mesías sería ungido del Espíritu Santo. Si Jesús era Dios, él tenía poder de su sustancia. Él tenía el espíritu de por sí, de su naturaleza. ¿Por qué tenía que ungirlo el espíritu? Para él poder hacer el trabajo. Él era un ungido. Un ungido exactamente es quien recibe el espíritu, igual que David, igual que Saúl, igual que otros profetas. Y este ungido, esta palabra ungido, es lo que se traduce en hebreo como Mesías y en griego como Cristo. San Pablo nos dice además que el Mesías, Jesús, era la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de Dios y que era el primogénito de toda la creación. Ver Colosenses 1:15 y 2 Corintios 4:4. Otro punto importantísimo. En Deuteronomio 18, del 15 al 19, la primera vez que se promete un Mesías para el pueblo de Israel,
Dios le dice a Moisés que ese Mesías, o lo que él llamó como el profeta, sería uno igual que Moisés, de la misma naturaleza que Moisés, y que sería escogido de entre sus hermanos. Óigalo, él era uno igual que sus hermanos, como el caso de David, que fue cogido de entre sus hermanos para ser rey, ungido. Jesús fue cogido de entre sus hermanos. ¿Quién eran sus hermanos? Pues claro, eran Simón, eran José, Santiago, Judas y unas hermanas que no mencionan. Esos eran los hermanos de Jesús y él fue cogido de entre ellos. Esto nos dice que era de la misma naturaleza de Moisés y escogido de entre sus hermanos. Nada se habló de engendrado del Espíritu Santo ni nacido de una virgen. La tercera persona, el Espíritu Santo. Debo preguntarme yo, si ya Jesús dice, y no podemos contradecir a Jesús, en Juan 4:24, a la mujer samaritana, que Dios es espíritu, ¿cómo es entonces que hay un Espíritu Santo? Alguna persona dice que tienen que diferenciar el Espíritu Santo como una persona aparte en la Trinidad, porque él tiene características de una persona, porque él se entristece, él gime, etc. Yo le voy a decir a esa persona que se lean a Proverbios 17:22, donde dice que el espíritu triste seca los huesos. Está hablando del espíritu del hombre, no de otra persona que es un espíritu que seca los huesos del hombre, sino que el espíritu de Darío Heredia seca los huesos de Darío Heredia. Así que el espíritu de Darío Heredia se entristece. Otra más efectiva, más directa, en Segunda de Reyes 21:5, la reina Jezabel llega donde su esposo, que está triste, y le dice: ¿por qué está tan triste tu espíritu? Era una forma de hablar. Y no comes pan. O sea, ¿piensa usted que había un espíritu y un rey Acaz, o que era el espíritu de Acaz? Lo mismo, cuando hablamos del Espíritu de Dios, nos estamos refiriendo a Dios. Nosotros somos semejantes a Dios porque Él nos hizo con espíritu. Pero hay algo importantísimo, que ese espíritu que quieren mencionar como una persona, que está especialmente presente en la unción del cristiano, como lo estuvo en la antigüedad, en la unción de los hombres de Dios, hoy en día es Cristo Jesús. ¿Esto es un misterio? No, no es un misterio. El misterio es de la Trinidad. La misma Iglesia Católica dice que la Trinidad es un misterio. Pero que Jesús sea el Espíritu no es un misterio. Porque Pedro nos dice que Jesús murió en la carne y se vivificó en el Espíritu. Jesús se hizo Espíritu para hacerse uno con el Padre. Por lo tanto, Pablo nos dice eso en 2 de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Pablo llamaba el Señor a Jesús. Y nosotros vemos que el mismo Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 6:17 que quien se une al Señor es uno en el Espíritu. O sea, cuando nosotros nos unimos a Cristo, también nosotros llegamos a ser uno en el Espíritu. Con razón Pedro diría que él iba a dejar este tabernáculo refiriéndose al cuerpo, porque el verdadero Pedro era el Espíritu. Cuando uno llega a vivir en el Espíritu, en vez de vivir en la carne, uno llega a ser uno con Jesús. Y uno puede, ya muerta la carne, unirse a la unión del Padre y el Hijo y ser todo uno con Cristo. La verdadera Trinidad de Dios nos la da Juan. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 8. Noten ustedes que el número 3 es importantísimo. Para el escritor Thomas Trual dice, para él el número 3 es el número de Dios. Dios creó grandes cosas con el número 3. Tal vez por eso la religión cristiana antigua quiso seguir los pasos, inventarse la Trinidad, no inventársela, poner al Dios de los cristianos trino, al Dios de Jesús trino, al Dios de Israel, porque ni los judíos ni los árabes conocen a su Dios Jehová o Yahweh o Alá como trino,
Solamente los cristianos, luego del siglo IV, se inventaron esto. Pero háblese con los hebreos, háblese con los musulmanes. ¿Qué es esto de un Dios trino? El único trino que hay, lo dice San Juan 5:8. Estos tres dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. O sea, Dios, el Hijo y el hombre. Esa es la verdadera Trinidad de Dios. Dios que crea todo, que sustenta todo, el Todopoderoso, quien da sabiduría, quien da energía, quien da vida y sostiene. Jesús, quien, o en este caso no Jesús, que era hijo de José, sino el Cristo en que Jesús se convirtió, es el agua, es la transmisión de la vida, la transmisión del conocimiento entre Dios y el hombre quien es que actúa en el plano material en lugar de Dios. Por eso es que Salmo 89 dice: ustedes son dioses. Formamos parte de esa Trinidad que Dios creó. Una respuesta de los atanasianos o trinitarios es que en este mismo libro de Primera de Juan, de ese mismo capítulo, pero en el verso 7, se nos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿sabían qué? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Para los que no han escuchado esto, se sabe con certeza, la mayoría de los eruditos lo aceptan, inclusive los eruditos cristianos. Este verso, conocido como la coma juanina, es falso y fue injertado en antiguos manuscritos en el siglo XII, 1200 años después de Jesús. Imagínense ustedes, si la jerarquía de la iglesia primitiva mantuvo los escritos sagrados ocultos, vedados y velados para la persona del común, para que pudieran leerlo. Imagínense que el monje luego reformador Martín Lutero se graduó de teología sin haber leído la Biblia. ¿Qué no le habrán hecho a la Biblia en esos años de oscuridad? No respondan pues que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en los escritos sagrados de la Biblia, porque eso no es cierto. Eso fue una introducción mañosa de los atanasianos para tener de dónde citar la Trinidad, que en ninguna otra parte aparece. Acuérdense ustedes que Dios crea todo en tres, le decía. Tres estados del agua o de la materia: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Tres tiempos: presente, pasado y futuro. Las combinaciones de tres son buenísimas, pero cuando llegamos a la Trinidad se daña. Jesús nos dice que hay que volver a nacer de agua y de espíritu. En Génesis encontramos que el Espíritu de Dios se movía en el agua. Cuando el hombre vuelve a nacer de agua y de espíritu, completa la Trinidad: el espíritu, el agua y la sangre. Para terminar esta entrega debo decirle que Dios reveló, y San Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, lo que sabemos de Dios, lo que conocemos, lo sabemos de forma natural. Dios se reveló, Dios se ha revelado al hombre. Dios lo hizo también por medio de Jesús. Dios lo ha hecho por su palabra. Dios está revelado. Y lo que Dios revela no es un misterio. Eso lo dice en Deuteronomio 29:29. Todos los revelados son para ti y para tus hijos. Los secretos pertenecen a Dios. Eso del misterio de la Trinidad, de que son tres personas de la misma sustancia, es un misterio, como lo dice la Iglesia Católica. Pregúntense los protestantes por qué han seguido ustedes ese misterio. La Biblia no es de misterio, la Biblia es de revelación.
y la revelación dice, Dios es uno. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios es uno, uno es. La Trinidad no es revelada, la Trinidad es de origen católico. El primero en exponerla fue el obispo Atanasio, quien se opuso a Arrio y ganó en el concilio de Nicea. Los atanasianos, que sostienen la Trinidad de Dios, nacen en el seno de la Iglesia Católica, no nacen en la revelación del Antiguo Testamento, ni nacen de la Iglesia Apostólica. Es penoso ver cómo muchas personas siguen lineamientos a ciegas sin investigar su Biblia. No me crea a mí, abra su Biblia, verifique estos versos, haga su estudio, pero deje de creer a ciegas que Dios es uno y solamente uno. Y la única Trinidad de Dios es el Espíritu Creador, el agua y la sangre, Padre, Hijo y el hombre. Que Dios le bendiga.